Mis hermanos, ¿cómo estamos? Alegres y contentos de estar de vuelta contigo para mirar lo que nuestro amado y dulce Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra, su vida, impulsado por el Espíritu Santo, y que nosotros estemos en la disposición de abrir nuestro corazón para que el Espíritu de Dios haga que la mente de Cristo, la vida de Jesús, sean implantadas en nuestro ser espiritual, para que ya no nos volvamos a mover en el hombre viejo, sino que el hombre nuevo que va a ser construido conforme Dios construyó a aquel primer Adán, esta vez ya con nuestro cuerpo mortal, Dios nos da la posibilidad de poder portar toda su esencia, su naturaleza, su imagen, a través de que Cristo sea formado en nosotros por lo que Jesús hizo en la cruz y por lo que ganó para la iglesia en su resurrección, y que está garantizado de que es un hecho real a través de la fe, y que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. De eso estamos hablando, de una fe poderosa, conquistadora, victoriosa, una fe que no se detiene, ni tiene miedo, ni terror, ni duda, ni desconfianza. Camina en medio de la aflicción, del dolor, camina en medio de las circunstancias más adversas, porque ella no pertenece a este mundo, puesto que la fe es de Dios. Y por cuanto es de Dios, una vez viene a morar en ti, hace en ti la transformación que Dios necesita hacer. Pero para eso Dios necesita que aquello que fue utilizado para que el mal entrara en el hombre, aquello que se narra en Génesis capítulo 3, donde la mujer entregó a Satanás sus sentidos. Si tú lees ahí detenidamente, y no sé en cuál de las series nosotros hablamos, y en esta misma, sobre la entrega de los sentidos de parte del hombre para el enemigo, al diablo. A él le entregó el dominio del mundo natural, el mundo físico, cuando le entregó sus sentidos. Si tú vas a Génesis 3, te vas a dar cuenta que allí perdió el hombre el dominio sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que ha venido a hacer Jesucristo? Tremenda pregunta. Gloria a Dios, porque me estás allá. Profeta, dígame. Aquí va, no lo que yo te digo, lo que Dios dice. Dios va a hacer que esos mismos sentidos que se perdieron en el Edén y que le fueron entregados al enemigo de nuestras almas, el cual nos ha atado por intermedio de ellos y nos ha sujetado a sentimientos y a emociones conforme Él los plantea en el mundo físico. Recuerda lo que vimos en estos días. Tu mente como núcleo, por un lado, puede servir al Señor, pero por otro lado puede servir al diablo. ¿Y por qué te digo servir y servir? Porque tú eres el que decides si dejas entrar a que Dios more en tu corazón, o a que las artimañas y la maldad del pecado entre a morar en ti. Solo tú lo puedes decidir. Ni Dios ni el diablo pueden entrar a tu mente si tú no le abres la puerta para que entre cualquiera de los dos. Y ya te hemos hablado en los capítulos anteriores cómo le abrimos la puerta para que el mal morara en nosotros. Ahora estamos reedificando esas cosas. Y una de las cosas que vamos a cambiar es cómo manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Porque nuestros sentimientos son los canales por donde los 5 sentidos del ser le hacen sentir, a través de imágenes, de impresiones, lo que está pasando en el mundo exterior, y se lo comunica por pensamientos a su mente. Una vez que tú le das maquinaciones a esos pensamientos, comienzas a crear monstruos gigantes
dentro de ti que te aterrorizan, que te meten miedo, que te cortan tu caminar, que te dicen que no puedes avanzar, que es imposible, que tú no eres para correr. Te dicen que tú estás dispuesto para perder. Y si desde niño han empleado la mente de otro, la palabra de otro, para dañar tu vida, pues tú has crecido creyendo que no vales nada. Pero te tengo una noticia. Dios tiene pensamientos buenos. Dios tiene gratificación para darte a tu vida, y es de provecho, de bienestar, de salud, de prosperidad. Y no solamente eso, Dios no se quedó ahí. Él quiere que tú seas el embajador, el que lleve la potestad de Dios. Pero para eso tenemos que girar en una mente productiva. Y no hablábamos en días pasados, o yo no sé en qué programa, de que no se trata de tener positivismo a través de los pensamientos y colocar una fe por pensamientos positivos, porque Dios no se mueve así. Dios se mueve porque el pensamiento de Dios tú puedes escucharlo, puedes verlo, y una vez que lo escuchas, lo ves, tú haces lo que oíste y viste que el Padre hacía, viendo que el Espíritu de Dios es el que tiene que hacer en tu vida. Esa es la forma en que Jesús lo hizo, y esa es la que hemos venido narrándote en los capítulos anteriores. Porque si empleamos la misma fórmula que Dios empleó, y la misma fórmula que le fue dada al Hijo, y es la misma fórmula que el Hijo le entregó a sus discípulos, tendremos seguro que nuestra fe, ese vehículo que es de Dios, ese don que viene del Señor, va a ser usado en nuestra vida y a favor de nosotros. Porque la fe que es de Dios, la fe no es del hombre la confianza, está hecha, capacitada para sacarte a dar una vueltica en tu día a diario, en tu semana, en tu mes, en tu año, en tu vida. Y te pasa por todos los problemas, las aflicciones, las tormentas, pero de regreso llega a la mano del que lo creó, porque es de Dios. Pero no llega de cualquier manera, siempre llega con victoria. La fe no tiene pérdida. Entonces tú me dirás, ¿y cómo yo he creído y no he poseído? Bueno, quiero decirte, mi hermano, que cuando pasó eso, tú no te montaste en el vehículo de la fe. Porque Hebreos 11, versículo 6, dice que el que tiene fe tiene que creer de que Dios existe y que Dios es galardonador, pagador de los que se acercan a Él. Y los que se acercan a Él es con la fe de Él para agradarle a Él, que es lo que Jesús hacía. Oía, veía y hacía para glorificar, para agradar al Padre. Ese tipo de fe siempre traerá gratificación. ¿Qué quiere decir gratificación, profeta? Gracias por preguntarme. Eso quiere decir que en medio de las aflicciones y de las tormentas, el vehículo de la fe te va a pasear por encima de ellas. Vas a pasar por ellas. ¿Por qué? Porque es el ejercicio de la fe que se te ha dado a ti, como cuando alguien va al gimnasio y coge sus musculitos que le dio su papá y su mamá cuando lo hicieron, y los lleva al gimnasio para que se desarrollen. Así mismo sucede con la fe, pero siempre vendrás con la victoria. No entrarás a un lugar de tormento sin que ya Dios no haya colocado la salida de éxito. Eso es lo maravilloso de tener una fe en Dios. Y entonces dice que Jesús los llamaba a sus amigos, aquellos que se movían así. Y estábamos ahí en Juan capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. En eso que habíamos quedado. Y os designé para que vayáis y deis fruto. Designéis, o sea, estos que escuchan mi palabra, dice el Señor, que la oyen, que la ven y que la hacen, yo los he preparado. Ellos no se dan cuenta porque yo los escogí a ellos. Pero ellos no sabían que yo los escogí porque yo pude ver en su caminar el día, el momento, la hora en que con clemencia, con vehemencia van a decir, Jesús, sálvame. Y entonces yo sí tuve en cuenta eso y los escogí. Pero no los escogí solamente para salvarlos y darles el vehículo de la fe mía para que ellos se muevan. Yo no quiero que mis hijos tengan una fe egoísta en que solamente pidan para ellos.
Por eso es que muchas veces no reciben porque andan pidiendo para los deseos de ellos. Se montan en lo que piensan que es fe, pero no es fe. Es egoísmo, es vanidad, es idolatría. Y mi fe no funciona allí. Pero esta fe que yo estoy preparando, por la cual los llamo amigos, no solamente les va a dar todo lo que ellos necesitan y que papá sabe que ellos necesitan, porque, por ejemplo, si Dios no te ha llamado a una visión como mi apóstol, por ejemplo, radio, televisión, telecomunicaciones, internet, veintitantas iglesias, todos hijos ministros nacidos ahí con él, ¿cierto? Un hombre que es un vientre paridor de ministros, es un vientre discipulador y apostólico y profético de todos los ministerios. Un hombre que está creciendo en la iglesia, él, y haciendo crecer a la iglesia con un testimonio visible de lo que él cree que Dios hace. Y no que lo diga, yo lo veo con mis ojos. Y te digo lo veo porque cuando las cosas son imposibles, a mí la Biblia me enseña que en ese imposible se mueve Dios. Cuando tú vas a hacer cosas que tú no puedes hacer, tú estás en el norte de Dios. Porque cuando tú estás haciendo las cosas que tú puedes hacer, no se necesita fe. Pero cuando yo lo veo a él moverse en cosas que solamente una persona de fe puede caminar, yo digo, el hombre camina con el Señor, está con él, viaja con él. ¿Por qué? Porque estoy viendo la actitud, el movimiento, el carácter de la fe. De esa fe es que el Señor le llama amigos. Aquellos que reciben el fruto de lo que están creyendo y viendo. Mira, dice así: y os designé para que vayáis y deis fruto. Eso que te he compartido tiene una consigna, que como no vamos a usar una fe egoísta, sino una fe para agradar a Dios, tu vida está determinada. Olvídate de todas las cosas que yo te voy a dar, porque si tú te mueves por fe e intervienes en mi reino, todas las cosas que te hagan falta yo te las voy a añadir. Lo que necesito es que el mundo conozca mi justicia y el plan de mi salvación, y conozcan este mover que es por la fe en lo que pueden oír y ver que yo hago para que ellos hagan y sus vidas sean cambiadas. Entonces, en cada uno de ustedes, dice aquí el Señor, he colocado un propósito y un plan. Cuando Él está aseverando esto, está diciendo que en mi vida, en la mía, de José Darío Pérez, hay millares de personas que mientras yo viva están expuestas, predispuestas, predeterminadas, seleccionadas, escogidas para un día, y en ese día un tiempo, y en ese tiempo una información por televisión, por radio o por internet, para que Dios me use a mí, porque he sido designado para llevar una palabra de Él que te exhorte, te rete, te edifique, te dé fuerzas, te impulse, te haga crecer, te haga ver la dimensión de la fe de Dios. Entonces, si yo no hago lo que Él me mandó a hacer y que me ha mostrado cómo hacerlo, cómo oír para poder decirlo, porque todo esto no ha venido de mi intelecto, todo esto ha venido de que Dios me ha mostrado pulgada a pulgada cada cosa que tengo que hacer. Pero si yo no lo hiciera, por desobediencia, por lo que fuera, miles de personas estarían atrasadas en su proyecto por mi desobediencia. Así como Jonás quería no ir a ese pueblo y rehusó por todos los medios no ir, Dios le dio la vuelta por todos los lados hasta que lo llevó a ese lugar. Porque el propósito de Dios se va a hacer. Pero ¿qué pasa entre lo que tú peleas y haces la voluntad de Dios? Bueno, como Jonás, vas a estar yendo siempre en camino contrario. Vas a pasar tragedias en el mar en medio de la tempestad, llamando a la tempestad las olas de la vida de sube y baja, en donde vas a tener que reconocer que estás en desobediencia, vas a tener que ser echado al fondo del mar,
para que un pez te pueda meter en su vientre y estés por 3 días comiendo algas marinas y con los olores agradables y perfumados que tiene el vientre de una ballena, para después ser vomitado. ¡Wow! Usted se imagina una ballena abriendo la boca en la orilla del mar y tratando de sacarte del fondo para afuera y que salgas impulsado para poder hacer la voluntad de Dios y aún hacerla y seguir protestando hasta que te ponga un gusano de la calabacera en tu cabeza y que te quemes por el sol. No, ¿por qué tengo que pasar por todo eso si yo sé que hay un propósito en el mismo instante en que Dios me hace saber? Porque yo no lo sabía y ahora lo sé, que yo soy un escogido para llevar el evangelio, igual que tú eres un escogido, igual que tú tienes una misión, igual que Dios tiene una fe que se va a desarrollar en tu vida para que logres cosas para ti y para los demás. Pero Dios no quiere que te encasilles en lo que tienes que buscar para ti, para que no desarrolles una fe egoísta, sino para los demás, porque buscando una fe con beneficios para los demás, Dios va a darte lo tuyo. Y dice, para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Oye bien, Él quiere que esa fe, que no va a ser egoísta, sino una fe que se puede mostrar y enseñar, para que otros puedan aprender y puedan practicar una fe que tenga resultados, sin andar mirando en una mente positiva o en una fe confiando sobre la fe, sino una fe que confía que la palabra que estaba en la fe tiene el Espíritu de Jesús y que ella está hecha para hacer. No tú, ella va a hacer, porque el Espíritu Santo es la garantía que va a impulsar esa palabra para que se haga. Aquel que está caminando de esa forma, el Señor no solamente lo envía, sino que Él desea que tú sepas que el fruto tiene que ser permanente. O sea, no es una fe para que te dé frutos hoy, mañana no. Es una fe para que te dé frutos permanentes. Permanentes quiere decir que tú todos los días de tu vida te estás moviendo en la dimensión de la fe y tu vida gira en base a lo que es de fe y para fe, para que otros aprendan a moverse en la dimensión que Dios se mueve, aprendiendo a hablar como Dios habla, aprendiendo a escuchar lo que Dios habla. Después de recibir por tu oído y escuchar lo que Dios habla, poder ver a Dios hacer lo que te está diciendo, para que tú en el mundo físico, en el nombre de Jesús, puedas empezar a ver a el Espíritu Santo empezar a hacer las cosas que tú viste que papá está haciendo y que te dijo cómo las iba a hacer, cuándo las iba a hacer y cómo debías de actuar. Entonces tú empiezas a moverte, y el moverte en el mundo espiritual no es comenzar a correr, es empezar a hablarle al mundo natural lo que te fue mostrado en el mundo espiritual. Por eso, ay, es que santo, ya aquí el Señor me saltó para otro lugar. Pero voy a terminar con esto primero. Yo no sé cuántas enseñanzas van a salir de aquí, pero una cosa sí sé: hasta que no terminemos los 5 sentidos por los cuales nosotros vamos a cambiar nuestra vida, lo de la fe que funciona no va a parar. Pero es maravilloso, mira. Un fruto permanente, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Mira, esta es una fórmula preciosa del Señor, mira. Saber que yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí porque me conoció antes de que yo naciera
y conoció las actitudes de mis pensamientos y sus intenciones, por cuanto Él, antes de que el mundo fuera formado, ya sabía lo que yo iba a decir y hacer y en qué momento me iba a acercar a Él. Él me predeterminó su Hijo y me seleccionó y me puso un camino con un propósito que yo puede haber o haber hecho o hacer el huir de Él permanentemente, pero va a llegar un momento en que Él va a hacer conmigo lo que se propuso hacer. De lo contrario me va a pasar como Jonás, a llevar del bulto hasta que yo entienda que tengo que enderezarme. Entonces dice que la finalidad importante de esos principios es que yo siempre lleve fruto permanente, porque en la manera en que yo comience a sembrar lo que es de Dios y comiencen a nacer las plantas, las ramas y las flores en cada persona, van a dar fruto, que fue para lo que a mí me mandaron. Ir a ese árbol para tirar esa palabra hasta que se convierta en un palito con semillas, con raíces, y luego un árbol grande con raíces y después de buenas ramas, hojas, flores, hasta que dé los frutos. Esa es mi meta y la meta tuya también con cada persona. Pero dice que cuando sea permanente, que ese cuidado, es cuando nosotros, porque dice, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os conceda. O sea, esa petición de que todo lo que yo le pida al Padre me lo va a conceder es dependiente de que yo pueda moverme llevando fruto permanente para Él. Ese fruto son almas. Ese fruto son mis hermanos que todavía están tomando leche y necesito que Dios los transporte por su palabra y por su espíritu a que comiencen a comer lo sólido para que ya caminen en una fe que sea conforme la fe que actuó en Dios al principio y la que Él siempre ha querido que nosotros usemos y que hemos estado leyendo que Jesús usó. ¿Sabes por qué razón? Por una sencilla razón. Mira, aquí estamos bien cerquitica. Tengo que moverme como el Padre me diga. Este es un ejemplo de... Yo no... Realmente para esto hay muchos temas en que no tengo ninguna palabra en específico. Dependo de lo que Dios quiera hacer. Y por ejemplo, en esto de la fe tengo que estar muy dispuesto a lo que Dios diga. Por ejemplo, mira esto. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto es maravilloso. Esto lo he explicado más de una vez, pero ahora el Señor me lo trajo de regreso. Dice que Jesús es la puerta, o sea, Jesús Cristo es una puerta. Entonces dice, si alguno entra por mí, será salvo. Mira esto. Vamos a suponer que entre este trágico hombre y este vaso hay una puerta así. Entonces la palabra está diciendo que si alguno que está aquí en el mundo, este es el mundo, suponte que este es el mundo, si alguno que está aquí entra por la puerta que es Jesucristo, ¿cierto? Dice, si alguno entra por mí, será salvo. O sea, atraviesa la puerta y llega aquí. Dice que será salvo cuando entró por Jesucristo, lo que es la crucifixión y la resurrección. Entrará, dice que entrará aquí. Pero dice otra vez que se devuelve porque dice, saldrá. O sea, estaba en el mundo, atravesó a Jesucristo, la crucifixión, la resurrección, lo que ganó para ti y para mí, fue aquí adentro, entró, se dio cuenta de su salvación, pero no se quedó ahí. Dice que entrará y saldrá. O sea, ya entró por Jesucristo a un lugar, reconoció su salvación, ahora vuelve ¿a dónde? Al lugar donde Él vive, al mundo. Dice, y saldrá y hallará pastos. Esto es maravilloso. O sea,
el beneficio de la fe no va a estar allá en el mundo espiritual. El beneficio de la fe lo vamos a alcanzar en el mundo físico. Quiere decir que entramos por Jesucristo, vamos a su interior, conocemos nuestra salvación, nuestra herencia, y regresamos, atravesamos toda otra vez a Jesucristo, regresamos al mundo donde vivimos y aquí hallaremos pastos. Porque está hablando de que las ovejas reconocen su voz. O sea que la fe va a traer el beneficio y el trofeo que Dios nos da en el momento en que, montados en ella, entramos por Jesucristo, vamos, conocemos todo, regresamos al mundo de aflicción y en medio de él la fe opera y te da la vida, te da la respuesta, te da el premio de que habla Hebreos capítulo 11 versículo 6. Todo el que se acerca a Dios crea que existe y él será galardonador, pagador de aquel que se movió creyendo que él podía hacer algo. Mira lo que dice Juan 16. Mira esto. Aquí ya vamos entrando en tierra sólida. Pero cuando 16:13, a mí todos los 13 en la Biblia me encantan. El mundo dice que el 13 es malo. Hay edificios que le cortan el número 13. 12, 14. Agüeristas, bobos, estúpidos. Si te ofendo me da risa. Puedes que te moleste. Pero quiero decirte una cosa, esto es una necedad, una falta de conocimiento. La mayoría de los 13 en la Biblia son bendición de Dios. Mira esto. Pero cuando Él, hablando el Señor, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¡Wow! ¿Tú te acuerdas a este muchacho aquí orando? ¿Te acuerdas a este muchacho que yo te enseñé aquí que estaba orando? Ok. Aquí en medio de su angustia él está clamando al Señor. Pero van a haber momentos en que no es que tengas angustia, sino que estás buscando al Señor de todo tu corazón, para que Él te enseñe las cosas que están por venir. Y Jesús dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar la palabra de verdad. Él nos va a hacer saber lo que el Padre está hablando, lo que el Padre está diciendo. Quiere decir que es fundamental en la vida de oración o en la vida de la enseñanza, la meditación de la palabra, que el Espíritu Santo esté en acción, porque el Espíritu Santo es el que te va a hacer saber a ti lo que oyó y lo que vio del Padre, para que tú puedas saber lo que está por venir, porque lo que pasó ya no se puede arreglar. Lo que pasó ya pasó. Lo que se puede arreglar es el hoy y el mañana. Y Dios está en el hoy y en el mañana. Entonces, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mira, esto es maravilloso. ¡Wow! Jesús dijo, en lo que hemos leído en los versículos anteriores, yo hablo lo que veo que mi Padre hace, y os digo lo que mi Padre me dice. O sea que él estaba atento a escuchar la voz de Dios para hacer lo que le agradaba al Padre, que no era más que la voluntad del Padre. Está enseñando la misma fórmula a sus discípulos y ya llamándolos amigos. Para un hebreo es íntimo, alguien con quien tú compartes todas tus cosas.
Y entonces le está diciendo, mira, hay una bendición que es que todo lo que tú pidas, Dios lo va a dar. Pero tú tienes que aprender a oír, a ver, para hacer la voluntad de mi Padre, porque cuando tú estés llevando ese fruto, todo lo que tú pidas, Él lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque quien hace la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que las almas perdidas conozcan de Él y sean salvadas, no está buscando bienestar para Él, sino bienestar para los demás. Entonces ahí se acciona el mandamiento del amor. Todo es una conjugación de un solo movimiento y se desatan todos. Entonces estamos viendo que la fórmula del oído es importantísima para todo, tanto para orar como para meditar, para leer la palabra o para ir a hablarle al Padre. Porque tenemos que aprender a escuchar a Dios y solamente lo podemos hacer a través del Espíritu. Él nos va a enseñar a ver lo que oímos. Porque tú puedes oír caer una cosa al piso y si no sabes el ruido que causó, tú vas a preguntar ¿qué se cayó? ¿Qué fue eso? Pero cuando tú identificas lo que se cayó, tú puedes decir, se quebró un vaso, se quebró una jarra, se quebró la lámpara. Porque tú conoces el significado de lo que se cayó porque pudiste verlo. De la misma manera, cuando tú aprendes a oír a Dios y puedes ver lo que Él te dice, tú puedes hacer lo que Él te dijo que hicieras. Y entonces es cuando la fe se hace productiva, porque ya ni tú ni yo nos movemos por lo que vemos, sino que necesitamos tiempo para estar con Él, para poder escuchar, ver y hacer. Y cuando vamos a hacer, sabemos que no podemos meter la mano porque la embarramos. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo, el mismo que nos enseñó a oír, a ver, Él sea el que prepare la obra para que tú solamente te montes en el carro de la fe y Él te va a ayudar. Esas son las obras preparadas por papá. Pero cuando nosotros queremos meter la mano para torcer la obra, dañamos todo. Esa es la fórmula del oído. Por eso es que es un órgano muy importante. Porque ese órgano que está representado aquí, con este guerrero, con un tremenda arma, es el primer sentido que tiene que ser entregado al Señor para empezar a sufrir una metamorfosis del hombre viejo al hombre nuevo, con una manera diferente de pensar, porque ha cambiado su manera de oír. Pero ahora entramos en el órgano del ojo, que lo representamos con este guerrero de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que cuenta con un aparato muy moderno que tira llamas. O sea, el hombre está dispuesto a quemar todo lo que se le presente que no sea bueno, porque hay que quemar todo lo que no venga de Dios para que no entre y nos afecte después nuestro escuchar, nuestro hacer y nuestro mover. Entonces Jesús hablaba sobre el ojo de la siguiente manera. Dice, esto está en... Vamos a ver cómo el doctor Lucas traza lo que el Señor Jesucristo habló de la importancia de lo que nosotros miramos. Esto es maravilloso. Ok. Lucas 11, versículo 33. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Fíjate esto. Comienza a hablar de que nadie que está en oscuridad
va a prender una lámpara y luego se la va a llevar a esconderla debajo de un baúl, un armario, meterla a un closet, o se va para un sótano y la coloca allá, y luego él regresa al sitio donde estaba y estaba en tinieblas, sino que por el contrario la enciende para que las tinieblas sean luz. Y entonces dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. La importancia que le va a dar al mirar. Pero ya no es al mirar con el órgano físico. Porque por eso Jesús decía, para que viendo no vean. O para que viendo vean también. Es el mismo ejemplo de la lámpara. Si tú estás en oscuridad, quiere decir, si tú estás viendo que lo que te está pasando en tu vida tiene mucho que ver con que las cosas no te salen ni medio parecido de como tú quisieras que ellas funcionaran, que todo lo que tú ves que puede pasar nunca pasa, que te has pasado la vida visualizando cosas y nunca se han dado. Has pasado la vida pensando que como tú ves y aprecias que puede llevarse el matrimonio, funciona, pero no te ha funcionado. Que has estado viendo cómo poder criar tus hijos, pero a la hora de operar lo que tú ves, tampoco funciona. Que se te va la vida pensando en cómo desear alcanzar, pero nunca ves que lo alcances. Bueno, déjame decirte que a ti te está pasando lo que el Señor dijo. Conseguiste la luz, que es la Biblia, la palabra de Dios, pero la encendiste, pero te la llevaste para el sótano y tú te regresaste al cuarto donde había oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra, debiendo de ser la luz que ilumine tu oscuridad, tú la escondes, tú la rechazas. Ella te avergüenza, no la usas. Cuando tú no haces lo que tú oyes, tu ojo no podrá ver la luz que Dios te está diciendo y que tú escuchaste. Porque estás metiendo la luz al sótano o debajo de la cama. Entonces no ilumina a nadie. Te sigue teniendo en tinieblas y te sigue llevando a oscuridad. Entonces, una fe que funciona necesita un ojo que pueda ver la verdad que Dios dice ahora en medio de la oscuridad. Porque la fe es para vencer en medio de las dificultades. Los problemas son el combustible de esa lámpara. Las aflicciones son el combustible de esa lámpara. Las enfermedades son el combustible de esa lámpara. Las imposibilidades para triunfar, porque has visto siempre el factor económico, son la luz, son el combustible para esa lámpara. Aquello que tú dices que no puedes hacer porque no ves recursos para hacer y no tienes ni la gente para hacerla, estás en el buen norte. Porque no lo puedes hacer. Necesitas la fe que se ilumine como esta lámpara que tengo atrás. Que sobre tu cabeza se prendan los bombillos de Dios para que tú puedas ver la luz que resplandece de la fe. Recuerda que esa luz es del Señor y que el Señor dijo que Él habla al hombre iluminando su espíritu. Quiere decir que la luz de Dios, si no está encendida en ti, es porque a lo mejor estás oyendo, pero no escuchando. Por eso es que el oído y el ojo en la fe tienen que caminar de la manito y en el mismo paso, en la misma frecuencia y con la misma sintonía, porque si no, no va a producir. Es necesario que tú veas lo que el Padre hace. Por eso es que la fe no produce, porque tú oyes, pero sales a hacer
cosas diferentes de lo que tú escuchaste, entonces no eres obediente por no poder ver la palabra que ilumina tu espíritu. Cuando tú no la haces y no la quieres iluminar a tu vida, sino que sales a hacer lo contrario de lo que la palabra dice, tú no estás viendo lo que Él te dijo y tu resultado es muerte, calamidad, aflicción, dolor, carencia, necesidad. Eres un desdichado, un infeliz, de todo te falta, de todo andas pidiendo querer tener, pero no tienes nada. Pero el tiempo ha dicho que seguiremos hablando sobre lo que es el ojo espiritual. Profeta, y es que hay un ojo espiritual. Yo no conozco sino este ojo. Bueno, yo también no conocía sino ese ojo. Yo pensé que lo que yo veía eso era lo que era la realidad. Después me pude dar cuenta en los caminos de mi Señor y con la iluminación a mi vista cegatona, a no poder ver lo que era, pero yo veía lo que no era y no lo podía ver, porque me acostumbré a ver las cosas físicas. Y aquí tengo que ver algo que no es como si fuera, o sea que me lo tengo que imaginar, me lo tengo que crear. Estás en lo cierto, hijo. Ese es el ojo espiritual de la fe. Tú escuchas porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Y nos movemos por fe y para fe. Pero para que se materialice lo que tú has oído, necesitas ver lo que no se ve. Ahí es donde Hebreos 11 versículo 1 toma la forma física. Cuando tú puedes darle forma con tu ojo espiritual a lo que tu oído espiritual ha escuchado de la palabra, o por la interpretación de un ministro, o porque Dios te lo dijo a ti mismo, y entonces lo que tú oíste, antes de empezar a hablarlo, tienes que verlo, y solamente se ve con el ojo de Dios. El ojo del Espíritu Santo. Ese es el que va a hacer que tu sentido, que antes era un órgano que solamente te impresionaba con las aflicciones del mundo, con las emociones del mundo, que solamente te daba las imágenes malas y perversas de este sistema, ahora él se olvida de esas imágenes, y aunque está mirando lo natural, su ojo está puesto en otro lugar. Como cuando tú estás mirando algo y la gente te habla y te dice: oye, despierta, tú estás elevado, no me estás poniendo cuidado. No, porque su ojo, aunque estaba mirando, no estaba viendo. Estaba ido en donde su mente estaba. Así es en la fe. Cuando tu ojo está metido en el pensamiento de Dios, tú estás viendo y dándole forma a lo que no se ve, y entonces has creído. Pero, como te dije ahora, seguiremos en el próximo clip. Estaremos hablando de la maravilla de poseer la potencia, ya no solo del oído, sino de saber emplear el ojo espiritual para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. Ahora, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, te bendigo, que la paz de Dios te cubra, que la gracia y el favor del Señor en estos mensajes y a través de la palabra, y lo que tú escuches de muchas personas que hablen de una fe verdadera, de una fe con movimiento activo, que sea real y fácil de hacer, iluminen tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.